El periodo virreinal en la educación de México abarca desde la conquista de 1521 hasta la independencia en 1821, caracterizándose por un enfoque educativo controlado por la Iglesia Católica. Las organizaciones religiosas como franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas dirigían la enseñanza con un enfoque en la evangelización, la moralidad y la obediencia. Durante el virreinato en México, la educación estaba profundamente influenciada por la Iglesia Católica y era accesible principalmente para los hijos de españoles y criollos. Las escuelas se enfocaban en la enseñanza de la religión, lectura, escritura, aritmética y gramática. Algunas instituciones destacadas fueron: número 1. Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. El colegio fue fundado en 1536 por los franciscanos con el apoyo del virrey Antonio de Mendoza. Era administrado por los frailes franciscanos, quienes se encargaban de la enseñanza y disciplina de los alumnos. Estaba diseñado para educar a los hijos de la nobleza indígena y prepararlos para convertirse en líderes, intérpretes y evangelizadores. Número 2. El Colegio de San Juan de Letrán. Fue fundado en 1586 por los jesuitas en la Ciudad de México. Estaba dirigido por esta orden religiosa, quienes se encargaban de la administración y enseñanza. Su objetivo principal era educar a los mestizos y criollos pobres, proporcionándoles formación religiosa, académica y técnica. La administración de las escuelas estaba principalmente en manos de la Iglesia Católica. Las órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos, desempeñaron un papel fundamental en la fundación y gestión de instituciones educativas. También estaba a manos de los virreyes. Aunque la administración directa recaía en la Iglesia, los virreyes establecieron regulaciones y supervisaban el sistema educativo para asegurar que estuviera alineado con sus objetivos políticos, culturales y religiosos, como la evangelización y el control social, aunque sin dejar de lado que también había benefactores privados. Muchas personas adineradas, como comerciantes, terratenientes y miembros de la élite criolla, financiaron la construcción y el mantenimiento de escuelas y colegios. Estas donaciones solían estar motivadas por razones religiosas, sociales o políticas, ya que apoyar la educación era visto como una forma de contribuir al bienestar de la sociedad y ganar prestigio. Los franciscanos, jesuitas, dominicos y otras órdenes religiosas eran responsables directos de fundar, dirigir y administrar las escuelas. Ellos se encargaban de los planes de estudio, la enseñanza, el mantenimiento de las instalaciones y la disciplina de los estudiantes. Los recursos económicos para las escuelas provenían de varias fuentes, como donaciones de la corona, aportaciones de benefactores privados, cuotas de los estudiantes, en el caso de criollos y peninsulares, y en algunos casos el trabajo comunitario o los tributos. La educación en la Nueva España tenía objetivos claros, que era evangelizar la población indígena, formar a criollos españoles para cargos administrativos y religiosos, mantener el orden social y la lealtad a la corona. El modelo educativo era el siguiente. En cuanto a la metodología, se usaban estrategias como la memorización, la repetición de textos religiosos, el método escolástico, basado en la lógica aristotélica y el aprendizaje práctico, especialmente para los colegios técnicos. La Reforma fue un periodo que aproximadamente abarcó desde 1854 a 1876. Este se caracterizó por diversos cambios en lo social, político y económico, impulsados por el movimiento liberal. Su principal objetivo fue la separación en la Iglesia y en el Estado, la unión del poder civil y la modernización del país. Quienes administraron las escuelas era el gobierno federal, que estableció las bases del sistema educativo. Los estados y municipios también participaron en su administración. Los gobiernos estatales se encargaron de organizar y financiar las escuelas dentro de sus territorios, bajo las directrices del gobierno central, y municipios, los cuales administraron las escuelas a nivel local, aunque con recursos limitados. Las escuelas se administraban gracias a que el Estado regulaba y supervisaba la educación mediante las leyes como la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867, que eliminó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Se crearon junto con la instrucción pública para gestionar las escuelas y la formación de maestros. El financiamiento provenía del gobierno y los municipios, aunque con recursos limitados. Se implementaron planes de estudio oficiales,
con materias como lectura, escritura y ciencias, usando métodos de enseñanza simultánea. La supervisión escolar se realizaba mediante inspecciones y evaluaciones. Estas escuelas presentaban obstáculos los cuales no dejaban que se ejerciera plenamente la educación, como la desigualdad social y económica, la resistencia al cambio de reformas educativas laicas, la falta de recursos, desmotivación y falta de participación de los docentes y la desconexión entre el currículo y las necesidades del siglo XXI. La educación reformista se dirigió principalmente a niños y jóvenes de escasos recursos, quienes antes tenían pocas oportunidades debido a las colegiaturas de las escuelas religiosas. Con la educación pública y gratuita, más niños accedieron a la enseñanza básica, aunque persistían carencias en zonas rurales. También se enfocó en las clases medias y populares, buscando formar ciudadanos instruidos para la vida económica y política. Se promovió la enseñanza científica y técnica, aunque las dificultades económicas y la resistencia conservadora limitaron su impacto. En cuanto a las mujeres, aunque antes su educación estaba centrada en tareas domésticas y religiosas, las reformas impulsaron más escuelas para ellas, aunque con restricciones en niveles superiores. Sumergieron a educadoras que defendieron el derecho femenino a la enseñanza formal. En las ciudades, la educación avanzó más rápido, con nuevas escuelas y la Escuela Nacional Preparatoria. En contraste en el campo, la falta de recursos y la influencia eclesiástica ralentizaron el progreso, dejando a muchos sin acceso a la educación. Algunas de las escuelas fundadas durante el periodo de la Reforma fueron la Escuela Nacional de Agricultura en 1854, dedicada a la enseñanza de técnicas agrícolas. La Escuela Normal para Profesores en 1867, creada para formar maestros con un modelo educativo laico. La Escuela Nacional Preparatoria 1867, fundada por Benito Juárez en la Ciudad de México, basada en el positivismo y dirigida por Gabino Barret. La Escuela de Artes y Oficios en 1871, centrada en educación técnica y artesanal, con énfasis en la formación de habilidades prácticas. Algunos de los modelos educativos durante este periodo fueron 1. La educación laica y gratuita, con las leyes de reforma de 1857 a 1861. La educación dejó de estar bajo el control de la Iglesia. Se estableció la enseñanza gratuita en las escuelas primarias públicas. 2. La enseñanza obligatoria. Se promovió la educación obligatoria en la primaria, aunque su aplicación fue limitada por la falta de recursos. Crear escuelas normales para profesionalizar la enseñanza y mejorar la calidad educativa. Durante este periodo, quienes dirigían a las escuelas era el gobierno y el Estado. Con las leyes de reforma, el gobierno liberal asumió la responsabilidad de la educación pública. La Secretaría de Justicia e Instrucción Pública se encargó de regular y supervisar la educación. Gabino Barreda dirigió la Escuela Nacional Preparatoria desde su fundación en 1867 e introdujo el positivismo en la educación. En las escuelas normales, los directores de estas escuelas eran designados por el gobierno y debían de seguir un modelo educativo, laico y científico. Y las escuelas de artes y oficios eran dirigidas por especialistas en diversas áreas técnicas y mecánicas. El siglo XXI, que comienza en el año 2000 y continúa hasta la actualidad, ha traído consigo transformaciones significativas en la educación a nivel mundial, como la implementación de la tecnología, la globalización y la implementación de competencias socioemocionales. Escuelas públicas, estatales, financiadas y administradas por los gobiernos estatales, enfocadas en educación básica y media. Federales, administradas directamente por la Secretaría de Educación Pública, como las escuelas secundarias técnicas y telesecundarias. Autónomas, instituciones como la UNAM o el IPN, que tienen autonomía de gestión y planes educativos. Escuelas privadas, varían en calidad y costos, muchas de ellas integran modelos bilingües, tecnológicos y con enfoques humanistas. Algunas adoptan metodologías alternativas como Montessori, Waldorf o ANCO. Escuelas técnicas y tecnológicas, CONALEP, CEBETIS, CETIS, ofrecen formación técnica para preparar a los estudiantes en carreras de nivel medio superior con enfoque práctico. Escuelas de educación indígena, preservan la lengua y cultura de las comunidades indígenas, promoviendo una educación bicultural y bilingüe. Modalidades emergentes, escuelas virtuales y educación a distancia, aceleradas por la pandemia con plataformas como Google Classroom, Moodle
y Teams. La gestión educativa en el siglo XXI está descentralizada, pero sigue existiendo una estructura clara. La Secretaría de Educación Pública, que diseña políticas nacionales, programas de estudio y planes educativos. Los gobiernos estatales, que administran y supervisan la operación de escuelas estatales, asegurando el cumplimiento de las políticas educativas. La dirección escolar. Los directores y subdirectores gestionan las operaciones diarias, organizan al personal docente y supervisan la disciplina escolar. Los consejos escolares de participación social, que son integrados por padres, docentes y alumnos, fomentan la toma de decisiones colegiada. Y la supervisión escolar son los supervisores que evalúan el funcionamiento de las escuelas y ofrecen acompañamiento pedagógico. La gestión escolar en el siglo XXI integra herramientas tecnológicas, modelos de evaluación continua y una mayor participación de la comunidad. Tecnología para la gestión, uso de plataformas digitales para el control de asistencia, calificaciones y comunicación, implementación de sistemas de evaluación en línea para monitorear avances de los estudiantes, autonomía curricular, flexibilidad para adaptar parte del currículo a contextos locales y necesidades específicas. Las escuelas pueden proponer actividades extracurriculares, proyectos comunitarios o formación socioemocional. Evaluación y rendición de cuentas, supervisión constante del desempeño docente, aplicación de pruebas estandarizadas como el Planea para evaluar resultados de aprendizaje. El modelo educativo del siglo XXI en México ha evolucionado para responder a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Modelo basado en competencias, prioriza el desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y digitales. Enfatiza la solución de problemas, el pensamiento crítico y la colaboración. Enfoque socioemocional. Programas para fortalecer el bienestar emocional de los estudiantes como Aprende en Casa y Vida Saludable. Inclusión y equidad. Impulso a la educación inclusiva para garantizar la igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidades o en condiciones de vulnerabilidad. Hibridación del aprendizaje. Alternancia entre clases presenciales y virtuales para optimizar recursos y mantener la continuidad educativa. Mi nombre es Ileana Yamilet Viera Delgado y realicé mis prácticas en la secundaria estatal Belisario Domínguez. En cuanto a la gestión escolar, se encuentra que hacen falta muchos recursos materiales, como lo que son las sillas, proyectores y algunas pantallas. En cuanto a la asistencia de los alumnos y maestros, pues estos asisten diariamente. Solamente me tocó ver una maestra que era de segundo año que no asistió por cuestiones de salud. En cuanto a los planes de estudio, pues yo pude observar que realmente tratan de seguir el pie de la letra el nuevo plan de estudios, que es la nueva escuela mexicana. También están en constante capacitación para dar clases de mayor calidad. Yo creo que la gestión administrativa que tiene esta escuela es buena, pero tiene muchas áreas de oportunidad. Las escuelas se deben de mejorar, como son los recursos materiales, para que los maestros puedan trabajar de mejor manera y también los alumnos puedan tener el trabajo más fácil de aprender. Entonces, pues sí, tiene una buena organización y liderazgo por parte del director. Mi nombre es Fátima Monserrat Zavala Saucedo y estuve realizando mi jornada de práctica en la Escuela Secundaria Estatal Justo Sierra, en la que pude identificar los indicios de gestión escolar que a continuación mencionaré. Bueno, pues había una planificación académica, ya que existen horarios bien establecidos sobre las clases y actividades extracurriculares, así como también una planificación de exámenes y eventos escolares. Hay una organización administrativa, ya que la documentación está en constante actualización, como lo son las listas de asistencia y registros de calificaciones. La comunicación entre el personal docente y los administrativos es clara. En el punto de la infraestructura, se puede decir que es buena, ya que la institución estuvo en remodelación, por lo que las aulas, los baños, las áreas recreativas y los equipos escolares están en perfectas condiciones, pues todo es nuevo. Existe una participación de la comunidad, ya que se trata de involucrar a los padres de familia en reuniones, en talleres y actividades dinámicas. Hay una evaluación y mejora continua, ya que se utilizan encuestas o retroalimentaciones para evaluar el desempeño escolar y también se utilizan análisis de datos de rendimiento académico y propuestas de mejora. En la gestión de recursos, pues la utilización es eficiente. Se utilizan los materiales didácticos, libros y tecnología. Así que pues con esto llego a la conclusión de que la gestión escolar pues se utiliza de manera eficiente en esta institución.